Shalom a todos en esta hora. Bendito sea el Eterno por otro día más que nos ha dado, por otra tarde más, de lo cual el Señor en este Shabbat nos ha dado para que sí conozcamos de su verdad y dejemos de hacer todo tipo de labor para que conozcamos quién es Él para vuestras vidas. De lo cual, como nos habla el Salmo capítulo 92, versículo 2, sobre su misericordia cada día, al darnos y poder levantarnos para hacer lo que a Él le agrada y su fidelidad cada noche, cuando Él siempre promete siempre estar con nosotros y llevarnos cuando nosotros estemos en momentos en que no sepamos qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Él nos va a dar la posibilidad, nos va a dar siempre el privilegio de poder salir de todas las cosas que este mundo no quiere llegar a poner. De lo cual les invito a que vayamos al libro. Y este libro es el que hemos estado aprendiendo por el transcurso de los tiempos. De lo cual hemos llegado a Mateo capítulo 21, del versículo 23. De lo cual hemos estado mirando sobre cuando Yeshua entra a Jerusalén y lo hace triunfalmente. También miramos cuando estaba él en la purificación del templo, cuando él maldijo a la higuera estéril, y ahorita cuando ya él llega y dice en el título la autoridad de Yeshua, y la vamos a dejar hasta versículo 32. Y en esta enseñanza, cuando miramos que el Señor llega en el capítulo 21, versículo 1, hasta llegar hasta esta enseñanza, miramos que Él ha hecho un sinnúmero de cosas, de lo cual Él llegó a Jerusalén, no solo con el propósito de llegar a Jerusalén triunfalmente, sino hemos mirado que obedecer a Dios, ¿verdad?, es estar todos los días triunfando, ser triunfante, tener una vida obediente al Padre, nos va a hacer ser diferentes, de lo cual Yeshua, teniendo todos los días conforme a la voluntad de su Padre, ha tenido él una vida triunfante, de lo cual al entrar a Jerusalén, él llegó cumpliendo las profecías del profeta Zacarías, que es en Zacarías capítulo 9, versículo 9, darle fin a ese momento, de lo cual él llegando en un joven postro, en un asno, pollino, ¿verdad?, hijo de animal de carga o animal de yugo, él llegó a Jerusalén. ¿De qué manera? Como rey de ese lugar, un rey que proclama justicia, proclama un rey de lo cual él cumple una profecía que ha estado escrita por mucho tiempo atrás y en la cual él llega apacible, montado en un pollino, hijo de animal de carga, dando a conocer a la hija de Sión de que ese lugar va a ser liberado, va a ser transformado por eso que el Señor está haciendo en ese momento. Y ahora conocer que también en ese momento, cuando Yeshua entra a Jerusalén, cambiar lo que los principales sacerdotes, los ancianos en ese momento, pensaban, desenmascarar a las personas que se creían o ellos pensaban hacer la verdad. Pero el único que ejecutó la verdad al pie de la letra es Yeshua, el profeta, en el cual nosotros debemos de escuchar y obedecer todos los días de vuestras vidas para no ser engañados y conocer que en las alabanzas que en este momento se la homenajeaban a Yeshua, es para entender de que Él ha venido a traer paz
a las naciones, en lo cual Él es el único y gran Señor de todos en lo que vivimos en este mundo. De lo cual habíamos también dicho que Osana es sálvanos. Y todas estas gentes estaban diciéndole a Yeshua, sálvanos. Otra gente que estaban adelante y otras que estaban atrás. Y nos dicen el 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y ahí donde comienza Yeshua a decirle a ellos quién era Él. Aunque las personas le habían dicho a ellos quién era Yeshua, que es un profeta de Nazaret de Galilea. Y el Señor comienza a incrementar en ese momento el conocimiento de aquellas personas. Y cuando llega al templo, llega por un propósito, para poner orden en ese momento y para entender que las personas que estaban en ese momento vendiendo no lo iban a seguir haciendo, porque donde estaba vendiendo para el Señor Yeshua no iba a tolerar lo que en ese momento estaban haciendo, porque como dice la palabra, que el Cristo está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Todos aquellos que estaban en ese momento, comprando, vendiendo, estaban totalmente adulterando la palabra. Algo que la Torá nos dice que nosotros hagamos. Vender en un lugar determinado, y mucho menos en vender en ese lugar determinado, que es el templo de Dios, donde la presencia del Todopoderoso bajaba de una manera especial. Y ellos habían creado una ley que le llaman Takanot, una ley impuesta por hombres, de lo cual el Señor no iba a tolerar esas cosas y los expulsó en ese momento. Y en lo cual nos dice más abajo que se le acercaron cojos y ciegos y el Señor los sanó en ese momento. ¿Enfrente de quiénes? Enfrente de los principales sacerdotes, alguienes que se creían totalmente la suma autoridad en ese momento. Mas en ese momento estaba alguien mucho mayor que Moisés, que Abraham, que Juan el Bautista. Y miramos que ellos totalmente hacían cosas por su voluntad carnal. Más dice aquí la palabra en el versículo 15. Y la muchedumbre aún seguía clamando y diciendo, Hosana al hijo de David, y se indignaron. Se indignaron en ellos mirar que el que tenían enfrente estaba acaparando la atención de todos ellos en ese momento. Mas las grandes maravillas que el Señor había hecho en aquellos tiempos y en ese momento a las narices de estos principales sacerdotes en ese momento. Mas dice aquí en 16, y le dijeron, oyes lo que estos dicen, y Yeshua les dijo, si nunca leíste la boca de la boca de los niños y de los que maman, profanaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera a la ciudad de Betania y se posó allí. Y miramos que Betania es una ciudad que significa casa de los primeros higos. Y el Señor llega y posa allí y sale de Jerusalén para llegar a esta ciudad alrededor, que esta ciudad quedaba cerca de Bethfagé, cerca de Jerusalén. ¿A qué? Y miramos que en el 18 llega por la mañana queriendo comer algo. Y él acercarse a la higuera, él la mira que solo había hojas. Y como solo miró que había hojas, él, ¿qué es lo que hizo? Maldecir a esta higuera. Por lo cual dice, nunca jamás nazca de ti fruto.
Porque miramos que el que realmente es de Yeshua va produciendo siempre, cada día, frutos. De lo cual este árbol no se estaba comportando de una manera obediente hacia Yeshua. Y miramos que las higueras en ese momento, todas las higueras que estaban cerca de ese lugar, no todas producían frutos en el tiempo determinado. Otros producían frutos mucho más delante y pasaba tal vez mucho más días para que pusiesen higos. Pero entendemos que el Señor estaba en ese momento, en un momento preciso, enseñándole a sus discípulos de que ellos deben de producir frutos. Que cuando el Señor venga otra vez a este mundo, debemos de tener fruto. Mas hemos escuchado en la palabra que en la venida del Señor, Él nos debe de encontrar haciendo su voluntad. Mas los discípulos en ese momento, que en hebreo es talmidim, se asombraron, por lo cual diciendo, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mas Yeshua diciéndole, respondiéndole, administrándole de que no solo ellos pueden maldecir una higuera, sino decirle a este monte, quítate y plántate. Y algo muy fundamental en la oración, que si tú pides en la oración, creyendo que se puede llegar a efectuar, será hecho, y creyendo lo recibiréis. Mas, en el título, la autoridad de Yeshua, y la vamos a dejar hasta el 32, diciendo de esta manera: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Y miramos que esta palabra a él es súbitamente a Yeshua. No fue a otras personas que estaban en ese momento con Yeshua. Yeshua estaba enseñando a las personas que querían realmente escucharlo a él, a escuchar la verdad y no a escuchar a doctrinas de hombres. Y miramos que a Yeshua es el único con el cual ha efectuado al pie de la letra lo que su padre le ha ordenado, y que no ha frustrado ninguna tilde, ningún punto, ni una tilde de la ley. Y miramos que estos principales sacerdotes y los ancianos creían ellos que hacía la voluntad del Padre, pero completamente era lo contrario. Mas como digo, el único que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios es Yeshua en ese momento. Entonces Él es el único. Y es ahí donde ellos vienen y recapacitan que lo que están haciendo es malo, que lo que están haciendo es más bien cavando su propia tumba. Más, dice aquí, mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y aquí miramos que confrontan al Señor, queriéndolo confrontar con preguntas de lo cual para el Señor no son difíciles. El Señor venció a este mundo y nos enseña a ser vencedores a nosotros mismos de igual manera. Más, diciendo aquí el Señor, en el 24, respondiendo Yeshua les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no estaba evadiendo la pregunta de estos principales y de los ancianos, no la estaba evadiendo. Más bien, ¿qué es lo que les dijo Yeshua? Si ustedes me preguntan, pero primero yo le voy a preguntar esto, y si me la contestan, yo le diré lo que ustedes me están preguntando. Pero primero, contéstenme esta pregunta. Y dice, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Señor estaba dispuesto a contestarla. Y dice aquí en el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mas miramos que la palabra nos habla que este Juan era un hombre en el cual efectuaba la verdad de una manera muy significativa, de una manera en la cual desenmascaraba de una forma como bastante verdadera. Juan el Bautista, que comúnmente lo conocemos como Juan el Bautista en español, mas su nombre en hebreo real es Yohanan ben Zacarías, un hombre en el cual en ese momento instruía a las personas a hacer ¿qué? A hacer mikveh. Mikveh significa sumersión. Miramos que Juan instruía a las personas a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Yeshua para el perdón de sus pecados. Mas el que creía, uno venía y se bautizaba uno mismo, de lo cual Juan el Bautista les enseñaba sobre quién era mayor que él y con quién se tenían que llegar a bautizar. Entonces, mikveh es sumersión. Uno viene, escucha lo que es verdad y dice, yo creo que tengo que ser bautizado. Y uno viene y se bautiza y queda completamente bautizado de una manera obediente a lo que Yeshua a nosotros nos habla y nos manda a hacer. Para aquellos que creemos en Él y hemos aceptado al Señor en vuestro corazón y seguir su voluntad, de lo cual el bautismo totalmente es el perdón de vuestros pecados para decir una vida kadosh, una vida santa, una vida en la cual nos dé el privilegio de cambiar y ser personas diferentes, para que así vuestras vidas también sean, ¿verdad? A como una vez fue Simón Pedro, que cuando Yeshua le dijo, ciertamente tú eres Simón, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Más, entonces, ellos, habiendo escuchado al Señor, dicen, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Totalmente ellos sabían de la verdad, mas no querían estar de acuerdo con lo que el Señor estaba en ese momento les preguntándoles. Ellos evadieron totalmente la pregunta, aún sabiendo que ellos sabían la respuesta. Obviamente el bautismo de Juan es un bautismo que viene profundamente del cielo. El Señor nos exhorta a que hagamos mikveh, a que hagamos sumersión. Dice aquí en el 26, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y sabemos que Juan, cuando exhortaba a una persona, o exhortaba a varios en ese momento, incluso Juan exhortó gobernantes en aquellos tiempos, y le decía de cómo ellos tenían que llegar a hacer las cosas. Ellos no podían hablar una cosa diferente, porque todos sabían quién era Juan el Bautista, y sabían que era un profeta real, no un profeta que cualquier hombre lo pudo haber mandado. Era un profeta realmente inspirado por lo que Jehová lo mandó a hacer, para abrir el camino para aquellos que querían en Yeshua, para abrir el camino a hacer una verdad. Y miramos aquí, y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mas en el 28 nos habla, en el título, parábola de los dos hijos,
Pero, ¿qué os parece? Pregunta. Un hombre tenía 2 hijos, con lo cual este hombre está mandando a sus hijos para que estos hijos pudiesen hacer algo ante su señor. Y miramos que dice. Y un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, o en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. ¿Y qué pasó después? Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Yeshua les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Mas miramos que este primer hijo le dice que no. Y para poder arrepentirse de algo, tiene que estar sabido que hiciste mal en poder habiéndole contestado de tal manera a tu Señor. Y como tú quieres remediar eso, te arrepientes y haces lo que te mandó a hacer. Mas miramos de que el segundo le dijo que sí, pero no fue. Mas debemos de conocer que lo que es para edificación de nosotros mismos es para llevarnos a ser diferentes, es para llevarnos a ser superiores ante este mundo y llegar a tener un mismo pensamiento, así como Yeshua ha tenido un solo pensamiento junto con su Padre Celestial. Y deseo darle en Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30. Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30 nos habla: Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.